Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy practicaremos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente simple. Tenemos los ejemplos con todos los pronombres, oraciones afirmativas, negativas y preguntas, y con el verbo walk, que es el verbo caminar, y everyday como complemento, que significa todos los días. Entonces tenemos persona, verbo y complemento. Recordamos que para la oración afirmativa la estructura es persona, verbo y complemento, ¿sí? Para la negativa es persona más el auxiliar negado más el complemento, y para la pregunta, que son dos, es el auxiliar, la persona, el verbo y el complemento. Y la segunda pregunta, que es la que se responde con una oración, y esta es la que respondemos con sí o no. WH, auxiliar, persona, verbo y complemento, ¿sí? Así vamos a formular la estructura de las dos oraciones. Bien, tenemos oración afirmativa, tanto persona, verbo y complemento, estaría todo. Lo que tenemos que recordar es cómo modificábamos el verbo en la oración afirmativa. ¿Cuál era la regla? Que con she, he e it agregábamos ese al verbo. ¿Tenemos el pronombre she, he o it? No, por lo tanto el verbo va a quedar como está. I walk every day, ¿sí? Yo camino todos los días. Vamos a la segunda oración. En la segunda oración tengo persona, verbo, complemento. Oración negativa. ¿Está bien la estructura? Tengo la persona. ¿Tengo auxiliar negado acá? No, por lo tanto me falta el auxiliar negado, el verbo y el complemento. ¿Cuáles eran los auxiliares negados? Podía ser don't o doesn't. Con you, ¿cuál iba? Don't. You don't walk every day. Tú no caminas todos los días. Yo camino todos los días. Vamos a la siguiente. Pregunta. Tengo estas dos informaciones solamente. She, que es la persona, y el verbo walk. Tengo dos formas de realizar la pregunta. Con auxiliar o con palabra interrogativa. Voy a preguntar, ¿camina ella todos los días? Por lo tanto, lo primero que vamos a necesitar es el auxiliar. ¿Qué auxiliar va con el pronombre she? Sería does. Does, luego la persona, el verbo que no cambia, every day, ¿sí? Y vamos a responder yes, she does, o no, she doesn't. Oración afirmativa, tenemos persona, verbo, complemento, pero en las oraciones afirmativas con los pronombres she, he o it, al verbo le tenemos que agregar s, es o ies. Finaliza en k, agregamos s. He walks every day. Persona, verbo modificado, ¿por qué? Porque es oración afirmativa con el pronombre he y el complemento every day, todos los días. Oración negativa, it, walk every day. ¿Qué tenemos que agregar? Es oración negativa, el verbo walk every day. Me estaría faltando el auxiliar negado. El verbo está, no modificamos el verbo en este caso, y el auxiliar negado de it es doesn't. It doesn't walk every day. ¿Ok? They, pregunta. Como la anterior la hicimos con auxiliar, la segunda va a ser con WH. Where, que significa dónde. Where, WH, auxiliar, vamos a hablar de ellos. Where do they walk every day? Donde ellos caminan todos los días.
They walk in the park. Ellos caminan en el parque. Vamos con la última, que es una oración afirmativa. Pronombre we, verbo walk y complemento everyday. Oración afirmativa, pronombre we, no tengo que modificar el verbo, queda como está, por lo tanto la oración queda we walk everyday. Nosotros caminamos todos los días.